Nos encontramos con Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo. Doña Lucy, bienvenida, gracias por acompañarnos en Nicaragua Investiga. Gracias a ustedes, Jennifer, por la oportunidad de compartir la información relacionada con esta importante industria como es el turismo en el país. Doña Lucy, acaba de pasar Semana Santa, que es una de las épocas más atractivas para el sector turismo, donde reúne gran parte de sus ingresos anuales. Sin embargo, todos sabemos que la crisis del COVID-19 hizo que mucha gente se impusiera una autocuarentena. ¿En qué medida impactó la pandemia al sector turístico nicaragüense, que como ya sabemos estaba ya golpeado por 2 años consecutivos de crisis sociopolítica? Pues realmente es un impacto dramático para el sector. Como bien decís, ya venía, ¿verdad?, siendo afectado. Se esperaba una recuperación leve este año en comparación con el año anterior, de aproximadamente un 10% en comparación con el año pasado, previo a la crisis de la emergencia sanitaria. Obviamente, al darse la situación, ¿no?, de que nos encontramos enfrentando todos una pandemia mundial, ¿verdad?, y que ya impactó, ya está golpeando Nicaragua también, pues esto ha repercutido en el sentido de que la población, de manera muy inteligente, muy sabia, optó, ¿verdad?, por quedarse en casa en su gran mayoría en la época de Semana Santa, y también conservar los recursos, porque la economía igualmente ya estaba siendo golpeada también previamente, y entonces ha habido todo el tema del desempleo que veníamos cargando con anticipación, más lo que se ha venido sumando ahora como consecuencia de la pandemia, pues hizo también que los pocos recursos que las familias puedan tener los estén conservando para ser utilizados en la prioridad, ¿verdad?, que en este momento pues es garantizar la comida, el alimento de la familia y la salud también. Doña Lucy, ¿hay un recuento preliminar de cuántos turistas pudo haber recibido el sector turismo a lo largo de esta Semana Santa y cuánto representa eso con relación al año pasado, o todavía es muy pronto para cuantificarlo? No, mira, turismo internacional te puedo decir que es turismo cero. Ya se ha vuelto un nombre popular en el mundo de la industria turística mundial, hablar de temporada turismo cero, ¿verdad? Porque obviamente no hay líneas aéreas, están cerradas las fronteras, los países emisores de turismo están en una cuarentena, están quedándose en sus casas. Entonces, turismo internacional no tuvimos, ¿verdad? Eso sí te lo puedo confirmar, no podemos hablar de turismo internacional, fue turismo cero en la temporada. Y en lo que representa el turismo interno, ¿verdad?, también te puedo hablar de que fue absolutamente mínimo, ¿verdad? Ni siquiera los hoteles hablan en algunos destinos importantes, como por ejemplo la isla de Ometepe, de que menos del 1% de ocupación tuvieron los hoteles, en algunos casos, pues, algunas familias nicaragüenses que pudieron, en todo caso, ¿verdad?, ir a algunos lugares. Por ejemplo, en Matagalpa te puedo decir que quizás ¿cómo se llama? La Cascada Blanca, que ha sido un lugar tradicionalmente muy popular en la época de Semana Santa, donde llegan más de 1,000 personas a pasar Semana Santa en ese atractivo destino de Matagalpa, pues este año tuvieron menos de 100 personas, ¿verdad?, que llegaban a pasar el día, y más que todo gente local de la zona. Pero en cuanto a ocupación con dormida, ¿verdad?, con pernoctación, fue pues mínima. Tuvimos reportes de las playas más populares de Nicaragua, que tradicionalmente pues son destinos masivos, playas como Las Peñitas, como Poneloya, como Pochomil, La Boquita, Casares, el mismo San Juan del Sur, que es un destino turístico también internacional, pero también de mucho turismo interno, pues prácticamente tuvo una visitación mínima. La mayoría de los negocios, me reportaban, por ejemplo, los colegas de San Juan del Sur, alrededor de un 90% de los negocios cerrados en San Juan del Sur. Abrieron muy poquitos establecimientos, y más que todo de alimentos y bebidas, y se atendió muy pocas personas. Entonces, te puedo decir pues que el impacto en términos económicos para el sector ha sido pues muy grande. Hablamos de pérdidas realmente,
porque lo poco que abrió hizo algún tipo de inversión, ¿verdad? Para estar abierto y no lograron recuperar pues esa inversión que se hizo por la baja afluencia de visitantes. Doña Lucy, ustedes ya habían proyectado un panorama bastante desalentador para el sector por los 2 años de crisis sociopolítica que venimos arrastrando desde 2018. A finales de 2018 habían anunciado que el sector había despedido al menos 70.000 trabajadores y ahora con el panorama del COVID sumándose a lo desalentador de la industria, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes hacen? ¿Es producto que a causa de la pandemia haya más cierres de negocios turísticos, haya más despidos en el sector? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que les comunican a ustedes los socios? Sí, definitivamente hay mucha preocupación, mucha angustia, porque bueno, vos sabés que la mayoría de las empresas turísticas del país son MIPYMES, ¿verdad? 90% son empresas MIPYMES en el país. La mayoría de ellos no cuentan con el capital necesario para poder aguantar y sostenerse, digamos, 3 meses por lo menos, ¿verdad? Mientras logramos superar la parte de la emergencia. Y hay mucha angustia porque no se ve reacción o respuesta del gobierno, de las autoridades, para poder emitir una serie de políticas y medidas de alivio económico que ayuden a las empresas a poder sobrevivir y subsistir. Nosotros dimos a conocer una carta abierta que también hicimos llegar a las autoridades, en la cual hacemos una serie de planteamientos que van desde medidas de tipo fiscal, financiero, de servicios básicos y laborales, donde tiene que intervenir las autoridades del gobierno para poder lograrse esas medidas de alivio. En el tema del sistema financiero, si bien es cierto, incluye a los bancos, por supuesto, pero para que los bancos puedan adoptar medidas de flexibilización, como está sucediendo en los otros países de la región centroamericana, donde ya se están tomando medidas de ese tipo, se requiere que la Superintendencia de Bancos, que es un ente estatal del gobierno, pues flexibilice las normas bancarias para que se puedan tomar esas decisiones y adoptar esas medidas. Y todavía la superintendencia no ha respondido, ¿verdad?, a esa solicitud. Entonces, estamos en una situación muy crítica, que sí, como bien señalaba, ya el sector había sido impactado por la crisis del 2018 y había habido ya un desempleo importante. Con esta situación se amenaza que muchas más empresas, pymes, prácticamente en su mayoría, puedan desaparecer si no se toman medidas de alivio. Casualmente esta era mi próxima pregunta, doña Lucy, porque es que según un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, Nicaragua es el único país de la región centroamericana que no ha implementado ningún programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas. No hay una política fiscal, como usted mencionaba, no hay programas de subvención de ningún tipo. ¿Ustedes han tenido un acercamiento directo con autoridades del INTUR? ¿Les han dicho algo? ¿Han tratado de tener una relación más directa para hablar sobre este tema? Bueno, como te digo, nosotros hicimos una carta abierta y la hicimos llegar directamente al gobierno. Esperaríamos una reacción. Obviamente esta es una decisión que va más allá del INTUR, ¿no? Es una decisión a nivel del más alto nivel del país que tiene que ser asumida directamente por la presidencia, ¿verdad?, para poder optar a adoptar ese tipo de medidas. En toda la región centroamericana ya se están tomando medidas, ¿verdad? Los gobiernos, conjuntamente con el sector empresarial, están analizando las distintas opciones y las distintas medidas que aplicar para apoyar y aliviar al sector empresarial. Especialmente el sector turístico tiene que hacerse un análisis muy separado, digamos, del resto, porque es un sector, como hablamos de turismo cero, no hay turismo, porque no hay líneas aéreas, porque los mercados están en cuarentenados, porque no se está viajando y de acuerdo a todos los análisis que se están haciendo en las instituciones, organizaciones especializadas en turismo a nivel mundial, se habla de que el turismo va a tener una recuperación muy lenta, muy paulatina, que indistintamente que las líneas aéreas comiencen a volar algunas, digamos, en mayo, junio,
eso no significa que el mercado va inmediatamente a retornar a la normalidad. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que aglutina al sector empresarial a nivel mundial, habla de que va a tomar alrededor de 18 o 19 meses para que el turismo se pueda reactivar. Y eso se va a sumar a los 4 años que ustedes pensaban que iba. Exactamente. Esto para nosotros es mucho más duro porque ya veníamos de una crisis, ¿verdad?, que estábamos tratando de superar, y esto viene a ser, pues, una gota que derramó, hundió más, ¿verdad?, la situación del sector turístico, y por eso requiere unas medidas especiales, ¿verdad?, para atender esta problemática, que además es una problemática de una industria que tiene un impacto tremendo en el desarrollo económico y social del país, un impacto tremendo en el Producto Interno Bruto de Nicaragua, que representa, de acuerdo a los datos oficiales del Banco Central, antes de la crisis, ¿verdad?, del 2018, andaba por un aporte al PIB de alrededor del entre 4.5 y 5%, pero si tomamos en cuenta todos los impactos indirectos, ¿verdad?, inducidos que la industria tiene en la economía del país, supera el 10% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, es una industria que repercute en las otras industrias del país también. Y eso tiene que ver con el comercio y tiene que ver con otras actividades económicas del país. Y por ello, pues, reviste un carácter estratégico el apoyar primero su sobrevivencia, que es la parte que nos ocupa ahorita, y que mientras tanto no sepamos hasta cuándo vamos a tener que esperar, cuándo vamos a superar la etapa de emergencia, no podemos hablar de una reactivación, porque hay que superar primero la etapa de emergencia para que podamos pensar que el turismo va a volver a reactivarse y a volver a realizarse actividades turísticas en el país. Entonces son etapas diferentes que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues nosotros estamos trabajando ya con el grupo. Como sabes, se conformó un equipo, un grupo multidisciplinario a partir del llamado que hizo INCAE, donde está participando todo el sector empresarial, y nosotros estamos siendo parte de esos grupos de trabajo donde estamos precisamente viendo cuáles son estas necesidades y las etapas correspondientes de cómo debería apoyarse en este caso concreto, en lo que a mí me corresponde, ¿verdad?, al tema del turismo y particularmente las pymes turísticas. Muchísimas gracias, doña Lucy, por habernos acompañado. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo. Siga informándose a través de nuestro sitio web www.nicaraguainvestiga.com.